conocido maestros, bueno, y a mí siempre me han gustado mucho los escritos del profesor Rodrigo Duplat, porque me parece que combina muy bien una formación clásica con una sensibilidad moderna, fenomenológica, y al mismo tiempo también se ve un equilibrio entre una claridad expositiva y en diagnósticos que a veces no son fáciles y sin embargo son muy profundos, ¿no? Entonces me parece que es una alegría tener aquí entre nosotros una vez más, he estado varias veces, y en fin, para que se pueda ver esto, lo mejor es que yo me calle, ¿verdad? Invitar también a leer sus trabajos y doy la palabra. Muchas gracias, Leonardo. A ti. Vale. ¿Hablo con cualquiera de los dos? O... Sí. Vale. Una cosa también, al final sí habrá un pequeño turno de preguntas, aunque hay un coloquio final después de esta conferencia. Buenos días, un saludo muy cordial a todos y comienzo dando las gracias al Instituto de Antropología y Ética por esta amable invitación a participar en esta jornada de estudio. Es una invitación por la que me siento muy honrado y que he aceptado encantado, sobre todo por dos motivos. Primero, por la amistad que me une a no solo al profesor Sánchez Micaño, sino a muchas personas de esta casa. Siempre que he venido aquí me he sentido extraordinariamente acogido. Es algo que agradezco y que no olvido. Y también he aceptado con mucho gusto por el tema del que se trata en esta jornada de estudio, que es un tema que me toca o que nos toca a muchos en lo más vivo. Como voy a leer mi intervención, no he tenido tiempo de estudiármela lo suficiente como para hacerla de manera espontánea, con las palabras que me vengan a la boca, como tan brillantemente lo ha hecho Monseñor Romera. Y entonces les voy a someter a la tortura de escuchar la lectura de un texto, pero para facilitarlo en alguna medida voy a anticipar cuál es la estructura de lo que voy a decir, que es algo muy sencillo y que en todo caso creo que se seguirá muy bien, ¿no? Voy a defender la idea de que la presencia de la fe en la universidad es, al menos para el cristianismo, una exigencia que se desprende del modo como esta religión se entiende a sí misma y se ha entendido a sí misma a lo largo de la historia. Es algo que se deriva de la propia naturaleza del cristianismo, el que en las presentes condiciones culturales tenga una presencia fuerte en la universidad. En beneficio de esta idea voy a invocar dos autoridades muy distintas entre sí, muy distintas. Por una parte, al filósofo judío Leo Strauss y por otra parte al teólogo Joseph Ratzinger. No podía ser de otro modo, ¿verdad? Y el hecho de citar a Leo Strauss quizás sorprenda porque él más bien pensaría que la fe no pinta nada en la universidad. Pero me parece fundamental tener en cuenta el parecer de quienes piensan justamente de una manera contraria a la nuestra. Y al final de mi intervención, para terminar, y quizá de una forma ya mucho más breve, expondré... Gracias. Expondré mi convicción de que la presencia de la fe en la universidad no puede limitarse a una presencia implícita, latente, más o menos testimonial, sino que ha de ser una presencia explícita, institucionalizada y, por decirlo así, de máximos. Es decir, yo creo, honradamente, daré algún argumento y quizá luego en el diálogo podamos hablar más largamente de ello, que lo adecuado sería que hubiera facultades de teología también en las universidades públicas en España. No creo que esto vaya a suceder próximamente, pero sería realmente lo que pide la naturaleza misma del problema, y no solo lo que pide, digamos, la fe cristiana, como decía antes, por su propia textura, sino que también la universidad lo necesita. Y esto es quizá lo más polémico, lo más discutible, pero en todo caso es lo que intentaré defender. Bien, paso entonces a la lectura del texto. Hoy es frecuente aludir a la dimensión más existencial del problema que tenemos planteado, valiéndose del rótulo que da título a muchos trabajos, Atenas y Jerusalén. Estos términos no sirven aquí para designar dos ciudades célebres, sino dos modos de vida. Atenas representaría la vida del conocimiento, la búsqueda autónoma de la verdad por el camino de la razón natural. Jerusalén representaría, en cambio, la obediencia a la fe religiosa heredada de nuestros mayores. ¿Cuál es la relación entre esas dos maneras, aparentemente tan diversas, de entender la existencia humana?
En ocasiones se ha pensado que la relación es antitética. No debería, por tanto, decirse Atenas y Jerusalén, sino más bien o Atenas o Jerusalén, ya que esos términos designan actitudes que no es posible conjugar. Esta era, por ejemplo, este era el parecer de Tertuliano, quien, identificando a la Iglesia con la Nueva Jerusalén, escribía en el siglo III. ¿Qué tienen en común Atenas y Jerusalén? La academia y la Iglesia, los herejes y los cristianos. Es verdad que esta misma opinión reaparece aquí y allá a lo largo de la historia del cristianismo, por ejemplo en Pedro Damián o en Lutero, pero nunca fue la opinión dominante en la tradición cristiana. Antes bien, el pensamiento cristiano, desde San Justino a nuestros días, ha afirmado la convergencia de la cultura pagana y el mensaje cristiano de salvación. La posición de Tertuliano casa bien con el irracionalismo suscrito por este autor, y precisamente por ello es un cuerpo extraño en el tejido de la autocomprensión cristiana. Más interés tiene para nosotros el caso de quienes también rechazan la síntesis de Atenas y Jerusalén, pero lo hacen por razones diversas a las de Tertuliano. Lo hacen sin ser irracionalistas, todo lo contrario. Lo hacen para defender la razón. No es que desconfíen de la capacidad de la razón humana para conocer la verdad, sino que ven en la fe religiosa un obstáculo insalvable para la libre investigación racional de la verdad. La aceptación de una fe revelada por parte de un filósofo o investigador digno del nombre sería, en realidad, un acto de mala fe, pues presupone el sacrificio del intelecto. En el filósofo judío secularizado, Leo Strauss, tenemos un exponente muy conocido de este modo de ver las cosas. En un libro célebre, Derecho Natural e Historia, Strauss se expresaba del siguiente modo. Leo un texto. El hombre no puede vivir sin luz, guía, conocimiento. Solo mediante el conocimiento del bien puede encontrar el bien que necesita. La cuestión fundamental, por tanto, es si los hombres pueden adquirir ese conocimiento del bien, sin el cual no pueden guiar sus vidas individual o colectivamente, mediante el solo esfuerzo de sus facultades naturales, o si para alcanzar ese conocimiento dependen de la revelación divina. No hay alternativa más fundamental que esta, o guía humana o guía divina. La primera posibilidad es característica de la filosofía o de las ciencias en el sentido original de la palabra. La segunda, dice Strauss, es presentada en la Biblia. Continúa Strauss, no cabe escapar al dilema mediante ninguna armonización o síntesis, pues tanto la filosofía como la Biblia proclaman que cierta cosa es la única necesaria, la única que en último término cuenta, y la única cosa necesaria proclamada por la Biblia es lo contrario de la proclamada por la filosofía. Una vida de amor obediente frente a una vida de conocimiento libre. En todo intento de armonización, en toda síntesis, por impresionante que sea, uno de los dos elementos opuestos es sacrificado al otro de un modo más o menos sutil, pero en todo caso de modo inevitable. La filosofía, que pretende ser la reina, pasa a ser la sierva de la revelación o a la inversa. Fin de la cita. La forzosidad de tener que elegir entre razón y revelación fue vivida por el propio Strauss con especial dramatismo. Es impresionante a este respecto el testimonio del también filósofo judío y amigo de Strauss, Hans Jonas, que en sus memorias nos cuenta acerca de Strauss lo siguiente. Ellos coincidieron en Londres y ahí sucede esta anécdota, ¿no? Dice Jonas, hablando de Strauss, la casa de sus padres había sido ortodoxa y él se había desprendido con grandes tribulaciones espirituales de la educación tradicional de su juventud. No le había resultado fácil hacer de la filosofía su pauta de conducta, es decir, liberarse de todas las definiciones dogmáticas preconcebidas respecto a las cuestiones últimas de Dios y del mundo. Esta libertad, que es necesaria para el filosofar e incompatible con la fe en una determinada religión o revelación o simplemente en un Dios, esta necesidad espiritual de hacerse ateo para poder ser filósofo, le atormentó toda su vida.
Cierto que tomó la decisión, pero nunca se pudo liberar del sentimiento de haber cometido con ello algo cuyo acierto nunca podría probarse definitivamente. Esto lo sumía una y otra vez en una cierta duda fundamental acerca de si el camino de la ilustración racional, que está ligado a la negación de dogmas fijos, se corresponde con la verdad y es saludable para el hombre. Por decirlo así, sufrió por la necesidad de ser ateo. Esto me lo mostró una experiencia de la emigración. Cuando llegué a Inglaterra en 1933, también él estaba allí y en lo sucesivo nos vimos a menudo. Un día de otoño, debió de ser en 1934, fuimos a pasear a Hyde Park. Habíamos caminado un rato juntos y en silencio. Repentinamente se volvió a mí y dijo: «Me siento fatal». Le dije: «Yo también». «¿Y por qué?». Era Yom Kippur, el día de la reconciliación, y nosotros no habíamos ido a la sinagoga, sino que nos fuimos a pasear a Hyde Park. Esto era típico. Para él, mucho más que para mí, pues en mi caso el abandono de la fe original había sido una cosa mucho más sencilla, porque en realidad mis padres ya habían dado ese paso y yo había crecido en un clima en el que se pensaba libremente sobre esas cosas. Pero en su caso había algo que lo atormentaba. ¿He cometido algo así como un asesinato, o he roto un juramento de fidelidad, o he pecado contra algo? Ese «me siento fatal» le salió del alma. Fin de la cita. Perdonen una cita tan larga, pero me parecía relevante traerlo a colación. Si he traído a colación el caso de Leo Strauss, es porque parece implicar una respuesta precisa a nuestro problema. Dado que la universidad es una institución, como se nos ha recordado antes, consagrada a la investigación racional de la verdad y a la transmisión del conocimiento así adquirido, de la tesis straussiana de la incompatibilidad de razón y revelación se desprende que a la fe en la verdad revelada no se le ha perdido nada en la universidad. Todo intento de hacer dialogar a la fe con la razón en el marco de la vida universitaria respondería a un penoso malentendido, pues el rechazo de la fe es visto aquí como condición previa de la búsqueda de la verdad por el camino de la filosofía y de la ciencia. Con todo, esto es algo que no se señala a menudo, pero me parece muy relevante recordarlo, ¿no? En un trabajo posterior al que he citado antes, titulado «Cómo empezar a estudiar filosofía medieval», Strauss era un gran medievalista. «Cómo empezar a estudiar filosofía medieval», el propio Strauss introduce un matiz importante en su posición y que para nosotros tiene la máxima importancia. Para entenderlo es necesario comenzar recordando su convicción de que existe una tensión inevitable entre el filósofo y la polis. Esto es uno de los grandes temas de su reflexión. El símbolo más conocido de esta tensión es la condena a muerte dictada contra Sócrates por un tribunal ateniense. Al someter a examen racional los fundamentos religiosos de la ciudad antigua, la filosofía se convierte en una amenaza para la convivencia. Por eso la filosofía solo puede sobrevivir retirándose de la vida pública, volviéndose esotérica. Este principio general se traduce, según Strauss, en la Edad Media en una importante diferencia entre la filosofía judía y musulmana, por una parte, y la escolástica cristiana, por otra. Mientras el judaísmo y el islam conciben la religión como ley, como código de conducta de origen divino, para el cristianismo, dice Strauss, la religión es una fe formulada en dogmas. Esto explica que la sacra doctrina adopte, en un caso, la forma de la ciencia de la ley y en el otro se configure como teología dogmática. Pero lo que más intenta destacar es que allí donde la religión es entendida ante todo como ley, la religión es de suyo un hecho político. Esto explica que la posición de la filosofía en tierras dominadas por el Islam, fueran musulmanes o judíos quienes la cultivaban, era mucho más precaria que en tierras cristianas. Dado que la filosofía implica la crítica
y según Strauss incluso el rechazo de la religión, había de poner en tela de juicio la ley divina y en esa medida socavar los fundamentos de la convivencia. Como en Grecia, la filosofía hubo de convertirse en una empresa estrictamente privada para poder subsistir. Por eso, tanto Maimónides como Averroes se vieron en la necesidad de defender la licitud de la filosofía, y otro tanto ocurre todavía en la obra del judío Mendelssohn en pleno siglo XVIII. En cambio, en el mundo cristiano medieval, la filosofía gozó siempre de reconocimiento público. El adiestramiento oficial como teólogo cristiano presuponía el estudio de la filosofía. Tan evidente era que la filosofía había de ser el punto de partida en el camino hacia la ciencia sagrada, que el primer artículo de la Suma Teológica de Tomás de Aquino aborda la cuestión de si, disponiendo ya de las ciencias filosóficas, realmente necesitamos de la teología. En este planteamiento, la teología es justificada ante el tribunal de la filosofía, en vez de ser la filosofía la que se justifica ante el tribunal de la teología, como ocurría en Maimónides o en Averroes. Bien es verdad que, a juicio de Strauss, el reconocimiento oficial de la filosofía en el mundo cristiano tuvo como contrapartida el que la filosofía se convirtiera en parte de una ortodoxia pública. Ella, que en sus orígenes griegos siempre conservó su carácter crítico y aun disolvente de las convenciones sociales, hubo de domesticarse para hacerse socialmente aceptable. En cambio, en tierras del Islam, llevó una existencia en las sombras hasta su completa desaparición. Evidentemente, no es posible discutir aquí los pormenores de esta sugerente visión del desarrollo de la filosofía en la Edad Media, ni yo sería la persona más cualificada para hacerlo. Pero hemos de retener al menos la idea de que, a diferencia de otras religiones, el cristianismo medieval mostró siempre un interés explícito por la filosofía, interés que dio lugar al caudal impresionante del pensamiento escolástico. Este hecho debería darnos que pensar. ¿Se trata de un azar histórico o existe una relación intrínseca entre el cristianismo y la razón filosófica? Y si existe esa relación, ¿de qué manera afecta el problema de la presencia de la fe en la universidad? Con esto llegamos a uno de los temas recurrentes del pensamiento de Benedicto XVI. El teólogo Ratzinger ha insistido a menudo en que la actual crisis del cristianismo en el mundo occidental es, antes que nada, una crisis de su pretensión de verdad. Responsables de esta crisis son, a su juicio, dos fenómenos de gran envergadura que hoy definen el clima cultural europeo, es decir, el clima cultural de los países en los que se dio la primera evangelización y que ahora están necesitados de una nueva evangelización. Por una parte, ha ganado terreno el escepticismo en materia religiosa, el cual pone en duda que el hombre sea capaz de acceder al conocimiento de la verdad acerca de Dios. Cunde la idea de que las limitaciones inherentes a la capacidad cognoscitiva del hombre hacen impensable que éste acceda al fondo último de la realidad. El ser humano estaría siempre encerrado en la perspectiva histórica y lingüística a la que pertenece, de suerte que la aspiración a una verdad absoluta sería una quimera. Lo único que nos queda es la multiplicidad inabarcable de las interpretaciones, todas ellas legítimas. La aspiración a una comprensión de la realidad válida para todos es sustituida en nuestra cultura líquida, como la ha llamado Zygmunt Bauman, por el llamado pensamiento débil. En el terreno específicamente religioso, la reivindicación de la pluralidad irreductible de los puntos de vista particulares parece dar la razón al politeísmo antiguo, que supo acoger en su seno una gran diversidad de mitos sin reclamar la verdad exclusiva de ninguno de ellos. Visto desde este ángulo, la fe cristiana no solo sería falsa por aspirar a una verdad universal, ignorando las insuperables limitaciones del conocimiento humano, sino que sería profundamente intolerante por minusvalorar otras posiciones no menos legítimas que ella. Escepticismo. Y el otro gran factor determinante en la actual crisis de la pretensión del cristianismo, en la perspectiva de Joseph Ratzinger, sería el cientificismo.
del cual en parte también se nos ha hablado antes. Aquí no se renuncia al concepto de verdad, sino que ésta se identifica sin resto con los resultados de la investigación científica. Solo puede considerarse verdadero aquello que puede ser demostrado con los métodos de investigación desarrollados por la ciencia moderna. Ni que decir tiene que esta concepción de la verdad da al traste con numerosos contenidos dogmáticos del cristianismo. La teoría del Big Bang, por una parte, y la teoría evolucionista, por otra, han erosionado la idea cristiana de creación. Los conocimientos actuales sobre el origen del hombre parecen haber desalojado de la conciencia colectiva la idea de pecado original y, por tanto, la creencia en la necesidad de la redención del género humano. Por otra parte, el estudio histórico-crítico de los evangelios ha llevado a muchos a desconfiar de los contenidos dogmáticos del cristianismo. A su vez, la crítica moderna de la metafísica, reforzada por el empirismo que está en la base del método científico, ha debilitado los fundamentos filosóficos del cristianismo. Sometida de este modo al fuego cruzado del escepticismo y el cientificismo, la pretensión de verdad de la fe cristiana parece haberse vuelto anacrónica. En consecuencia, la única actitud creyente responsable, a la altura de los tiempos, sería la que renunciara a ver en las propias creencias la expresión de una verdad objetiva, válida para todos los hombres. Según este modo de ver las cosas, las religiones universalistas no tendrían razón de ser en nuestro mundo. Más aún, serían potencialmente peligrosas por la carga de intolerancia y de violencia que entraña su pretensión de exponer la verdad acerca del hombre y del mundo. El cristianismo debería adaptarse a la nueva situación cultural, reconociendo que no es más que un mito más, una visión simbólica de la realidad que coexiste con muchas otras, todas ellas, como decía antes, igualmente legítimas. ¿Cómo disipar la espesa sombra de dudas que se cierne hoy sobre el cristianismo? Es mérito del teólogo Joseph Ratzinger el haber enfocado este problema mostrando que existe un sorprendente paralelismo entre la situación en que nació y se difundió el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era y la actual situación cultural. El cristianismo se caracterizó desde el principio por su negativa a ser asimilado por el sincretismo religioso antiguo. Recordemos que el crecimiento del Imperio romano fue acompañado de un constante engrosamiento del panteón romano, al que iban sumándose las divinidades de los pueblos conquistados. En la coexistencia pacífica de todas las divinidades conocidas se veía la garantía de la estabilidad política del imperio y del progreso de la civilización romana. En la base de esta actitud de tolerancia religiosa alentaba la convicción de que todas las religiones poseían en el fondo una misma sustancia, solo que expresada con símbolos diversos, los cuales estaban condicionados por las circunstancias históricas de cada pueblo. Esto significa que los distintos símbolos religiosos, los mitos acerca de los dioses y las diversas formas de rendirles culto eran igualmente válidos y en el fondo intercambiables. Lo sorprendente del cristianismo, como antes del judaísmo, lo que lo convirtió desde el principio en un cuerpo extraño en el tejido del sincretismo antiguo, fue su negativa a entenderse a sí mismo como una religión más, en pie de igualdad con muchas otras. El cristianismo no se presentaba simplemente como una religión local en la que se expresa de un modo históricamente condicionado la experiencia religiosa común a todos los hombres, sino que reclama su condición de vera religio, de única religión verdadera y, por verdadera, universalmente válida. Y puesto que se negaba a rendir culto a las divinidades del mundo de las religiones, no es de extrañar que pronto recayera sobre el cristianismo precisamente la acusación de ateísmo, y que se viera en él una amenaza para una paz política que se apoyaba, según vimos, en el relativismo de las concepciones religiosas. Lo que se acaba de decir permite entender por qué opina el teólogo Ratzinger que existe un claro paralelo entre la situación cultural de los primeros siglos de nuestra era y nuestro propio presente histórico.
Hoy como ayer, el clima cultural está ampliamente dominado por el relativismo que nace de la convicción de que el pensamiento humano es constitutivamente débil, incapaz de conocer la verdad. La consecuencia práctica de esta desconfianza en las capacidades cognitivas del hombre es una actitud tolerante ante las distintas visiones del mundo, combinada con el distanciamiento irónico de toda convicción profunda y con un hedonismo desengañado. A la vez, se acusa de dogmatismo intolerante a quien, no compartiendo las premisas del pensamiento débil, alberga convicciones que juzga irrenunciables y cunde la idea de que toda aspiración a la verdad es, en último término, fuente de violencia contra los que piensan de otra manera. Toda presunta vera religio es vista una vez más como amenaza para la paz. ¿Cómo afrontar esta situación? El paralelo histórico que acabamos de trazar puede arrojar luz sobre esta cuestión al recordarnos que uno de los rasgos decisivos del cristianismo de los primeros siglos fue precisamente su simbiosis con la reflexión racional nacida en Grecia. Cuando San Agustín reivindicaba para el cristianismo un lugar en el ámbito de lo que entonces se conocía como teología naturalis, es decir, en el ámbito del pensamiento teológico elaborado por los filósofos, podía invocar el antecedente de los primeros teólogos cristianos, los apologetas del siglo II, los cuales prolongaban la concepción propuesta en el capítulo primero de la Epístola a los Romanos, que a su vez entroncaba con la teología sapiencial del Antiguo Testamento y con la crítica de las divinidades paganas en los Salmos. El cristianismo no se alimentaba de los mitos propalados por los poetas, ni se justificaba apelando a criterios de utilidad política, sino que pretendía expresar genuino conocimiento acerca del fondo último de las cosas. Por eso resultaba sumamente natural que se aliara con los movimientos de ilustración filosófica que llevaban siglos practicando la crítica de la religión, pensemos en Platón o antes aún en Genófanes, y apuntaban en la dirección del monoteísmo filosófico. Gracias a esta alianza con la filosofía, el cristianismo pudo formular su pretensión de verdad en un lenguaje universal y convincente. La adopción de la fe cristiana no debía ser vista como una abdicación de la razón, sino como la consumación del movimiento que ella había iniciado. Movimiento de desmitologización, de búsqueda de una verdad objetiva y capaz de suscitar una esperanza inextinguible. Una de las convicciones fundamentales del actual Papa es que esta alianza del cristianismo con la razón no es un simple azar histórico, sino que responde a la textura íntima del cristianismo. Precisamente por ello, el recuerdo de las peripecias de la teología cristiana de los primeros siglos no puede ser visto como un ejercicio de erudición más o menos estéril, sino que encierra una importante enseñanza que nos sirve para orientarnos en la crisis presente del cristianismo. Hoy como ayer, la fe cristiana tiene que tomar el partido de la razón, pero esto no ha de entenderse en el sentido del racionalismo que confía en reducir el cristianismo a conceptos. El Dios cristiano no es una pieza más, la más elevada, si se quiere, en una construcción teórica elaborada por la razón humana. No es un Dios de los filósofos ante el que sería imposible doblar la rodilla, sino un Dios personal que ha salido al encuentro del hombre en la historia, revelándole su bondad y haciendo posible con ello que el hombre se dirija a él. Lo que en realidad está en juego cuando se afirma que la alianza con la razón pertenece a la textura íntima del cristianismo es más bien esto. Y lo ha dicho magníficamente Monseñor Romera. Si el fondo último de la realidad es logos, razón, sentido, o si por el contrario la realidad de la que formamos parte es hija del azar y la necesidad, es decir, de un proceso irracional y ciego. El Evangelio de Juan afirma, también se ha recordado antes, que en el principio de todas las cosas era el Verbo, el Logos creador. Por eso la fe cristiana comporta la defensa de la razón y el rechazo de la actitud fideísta que trata de inmunizar la propia fe, blindándola de antemano a toda crítica.
Pero si la fe cristiana ha de buscar el diálogo sincero y constante con la razón, y si por otra parte la universidad es precisamente el lugar donde se despliegan y transmiten los saberes racionales, se sigue que la fe cristiana tiene un genuino interés en estar presente en la universidad. Ahora bien, ¿qué forma concreta ha de adoptar esa presencia? Creo que desde la perspectiva cristiana no puede bastar con que se dé una presencia meramente marginal, testimonial. No basta con que existan capillas en algunas universidades públicas y se mantenga el culto en los campus universitarios, por más que eso sea importante, claro. Lo verdaderamente deseable sería que existieran facultades de teología en las universidades de titularidad pública, como ocurre, por ejemplo, en Alemania, bueno, y en tantos otros lugares. Solo así se podría garantizar un diálogo en profundidad entre fe y razón. Es verdad que la situación política en nuestro país hace muy improbable la implantación de esas facultades. Las condiciones actuales nos fuerzan a luchar por la defensa de metas mucho más modestas, como la defensa de las capillas ya existentes. Pero ello no debería hacernos perder de vista que el verdadero objetivo ha de ser mucho más ambicioso. El cultivo de la teología a nivel universitario no es un lujo o un capricho, sino que se desprende de la lógica interna de la fe cristiana, que, como nos ha recordado tantas veces el teólogo Ratzinger, siempre se entendió a sí misma como una fe ilustrada. Pero hemos de completar el argumento mirando ahora en otra dirección. He defendido la presencia de la teología en la universidad invocando la lógica interna de la fe cristiana, tal como ella se ha configurado históricamente. No cabe duda, la fe cristiana necesita de la universidad para ser fiel a su propia vocación. Pero debemos formular también la pregunta complementaria. ¿Y tiene la universidad necesidad de la teología? O dicho de un modo más general, ¿tiene la razón necesidad de la fe? En el famoso diálogo mantenido en enero de 2004, y que conocen todos ustedes, entre el actual Papa y el filósofo Jürgen Habermas, el primero sostuvo que la fe y la razón se necesitan a los efectos de su purificación recíproca. Existen, en efecto, múltiples patologías de la fe derivadas precisamente de su divorcio de la razón. El fundamentalismo religioso, con sus secuelas de discriminación y de violencia, es por desgracia una realidad cotidiana. El diálogo con la razón secularizada puede contribuir eficazmente a sanar las perversiones de la fe religiosa. Pero Ratzinger no dejó de observar, el entonces cardenal Ratzinger no dejó de observar que también existen inversamente patologías de la razón. Pensemos en la fabricación de la bomba atómica, en los daños irreparables a la naturaleza causados por la técnica humana o en la fabricación de seres humanos en el laboratorio. Por eso la razón ha de ser consciente de sus propios límites y escuchar a las grandes tradiciones religiosas de la humanidad y dejarse purificar por ellas. Lo notable es que el propio Habermas, representante cualificado del pensamiento secularizado, reconoció que la razón ilustrada, dejada a su propia dinámica, amenazaba con descarrilar y en consecuencia reclamaba que se recibiera en el seno del pensamiento laico el caudal de intuiciones morales de las grandes tradiciones religiosas. Con el correr de los siglos, en el cauce de esas tradiciones se han ido sedimentando percepciones morales e ideales de justicia que hoy van siendo erosionados implacablemente por la lógica del mercado. Según Habermas, la humanidad occidental, aquejada hoy de una fuerte pérdida de sentido, está necesitada de ese bagaje moral que aportan las tradiciones religiosas. Por eso este pensador, que tantas veces ha dicho carecer de oído musical para la religión, reclama sin embargo que escuchemos a quienes no carecen de ese órgano o no lo tienen atrofiado. Antes observamos que el cientificismo y el escepticismo dominan en buena medida la mentalidad contemporánea. En estos fenómenos hemos de ver formas de patologías de la razón. No podrá la religión ayudar a sanarlas. El cientificismo reduce la razón
a una de sus formas, la razón científica, y no acepta más verdad que la que pueda ser establecido por los métodos empíricos de la moderna investigación de la naturaleza. Esto conduce en línea recta al ideal weberiano de la ciencia libre de valoraciones. Habida cuenta de que los juicios de valor no son contrastables por los métodos de la ciencia empírica, han de ser rebajados al nivel de meras preferencias irracionales. En consecuencia, ni la investigación científica ni la acción política pueden estar sujetas a criterios morales, sino que habrán de proceder de acuerdo con las pautas de maximización de beneficios aportadas por una razón puramente instrumental. Las consecuencias funestas de este modo de pensar están demasiado a la vista como para que sea menester recordarlas. Por su parte, el escepticismo subraya los límites insuperables impuestos al conocimiento humano. La razón es vista a menudo como un mecanismo de adaptación al medio surgido en el curso de la evolución natural. Lo que explica el surgimiento de este mecanismo en el curso de la historia natural es su utilidad con vistas a la supervivencia de la especie humana, y no su presunta capacidad para acceder a la verdad. En esta perspectiva, toda pretensión de verdad queda desenmascarada como una ilusión. Frente al cientificismo, la conciencia religiosa reivindica la irreductibilidad y la legitimidad de las diversas formas fundamentales de la experiencia humana. La fe no es reducible a conceptos de la razón científica, como tampoco lo son la experiencia ética o la experiencia estética. Por eso, la conciencia religiosa reivindica un concepto amplio de razón, una razón intuitiva que dé cabida a los datos aportados por esas distintas formas de experiencia, y de este modo ayuda a la razón a superar la tentación reduccionista. Y no menos importante es la aportación de la conciencia religiosa a la superación del escepticismo. Según vimos, el cristianismo no puede renunciar a su pretensión de verdad sin anularse a sí mismo. Porque cree en una verdad objetiva, el cristianismo defiende la capacidad de la razón humana para acceder a importantes porciones de ella. La fe religiosa no es aquí enemiga de la razón, sino su aliada y defensora. Como ha recordado el filósofo Robert Spemann, pocos han advertido esta conexión tan claramente como Nietzsche, quien en el siglo XIX afirmó que la fe en Dios y la fe en la verdad son, en el fondo, solidarias. Nietzsche extraía de aquí la conclusión de que sólo cuando nos sacudiéramos el prejuicio platónico de que existe la verdad, nos libraríamos de la fe en Dios. Spemann le da la vuelta a esta propuesta y reivindica la fe en el Dios de los cristianos como condición de posibilidad de un pensamiento que no termine renunciando a la verdad y, por tanto, anulándose a sí mismo. Muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Por favor, José Ramón Villar. Bueno, agradecer su exposición, que me parece que ha sido muy complementaria con la que antes hemos escuchado, que venía más bien a plantear cómo la universidad, desde su propia lógica, tiene que estar abierta a esa fe pensada, a la teología, y ahora quizá en esta segunda intervención, desde la lógica de la fe, desembocar en la necesidad también, en ese punto de encuentro en la universidad, por la propia lógica misma de la fe, ¿no? Yo iba simplemente, como luego habrá tiempo de volver sobre estas cuestiones en el coloquio posterior, pero en fin, ahora ya en estas cuestiones inmediatas que se pueden plantear de manera incidental, pero quizás no tan incidental porque va al centro de la tesis que se quería mantener aquí, ¿no? El fundamento, la justificación de la presencia explícita e incluso institucionalizada de la fe pensada, de la teología en la universidad, ¿no? Bueno, cuando se ha planteado aquí ha habido una reacción, ¿verdad? Probablemente en otros contextos españoles hubiera habido carcajadas, es decir, bueno, pero se entiende lo que se quiere decir. Es decir, en el plano teórico lo lógico sería eso. En la praxis, en la medida en que estamos asistiendo a intentos incluso de excluir capillas y todo tipo de signos religiosos, pues se ve que en la praxis parece poco verosímil que al día de hoy, aunque he de decir que en los acuerdos Iglesia-Estado español del año 79 está la posibilidad de que las universidades públicas creen
centros o institutos de teología, que si son de teología católica tendrá que hacerse de acuerdo con la autoridad eclesiástica correspondiente, ¿no? E incluso en alguna universidad pública en Madrid hay algún instituto de estudios religiosos que nada tiene que ver con la Iglesia Católica, sino que más bien se dedica paradójicamente a fundamentar por qué la exclusión de la religión de las universidades, lo cual es un poco paradójico, ¿no? Pero bien, en cualquier caso, a lo que voy es que todo ese laicismo español, que es el que nos marca, o mediterráneo más bien, Francia, Italia, España, y que nos diferencia enormemente de esa situación de Centro Europa, de los países centroeuropeos, donde hay una presencia connatural, o al menos vista con naturalidad, de la teología, de la reflexión desde la fe, del diálogo cultural también. Eso que aquí a nosotros nos produce esa perplejidad o esa admiración, esa diferencia tan enorme, que es, yo pienso que es ese efecto efectivamente de ese laicismo español. Pero claro, ese laicismo español ha surgido, no lo podemos olvidar, del catolicismo español. Si uno pasa revista a la biográfica, digamos, a los grandes teóricos del laicismo español, pues se encuentra verdaderamente en, bueno, pues unas biografías muy interesantes, muy interesantes. ¿Qué quiero decir? Que a mí me parece, y esta es la cuestión que quiero plantear para ir acabando, en el catolicismo español ha habido algo, y probablemente sigue habiendo, algo, un germen o un tipo, diríamos, de relaciones, razón y fe, que ha llevado a una comprensión de la laicidad y la secularidad como espacio arreligioso, que germinalmente ha potenciado esa falta de naturalidad para admitir en el espacio público o en el espacio universitario bueno, pues la presencia de la teología, de los teólogos, de la reflexión. Eso lo notamos los profesores de teología, obviamente, cuando salimos fuera, a Centro Europa, pues ves una gran naturalidad en el contexto y en el clima. En España no, en España eres el cura. Entonces, hay algo en el catolicismo español que afecta a todos, que se puede desarrollar patológicamente en el laicismo, pero que está ahí también, que me parece que no ha, digamos, no ha acomodado con naturalidad en el espacio público y mentalmente, a nivel racional, no ha acomodado bien lo de dar al César lo que es al César, a Dios lo que es de Dios. Ha habido ahí una separación absolutamente abismal. Pero en fin, era simplemente plantear esta cuestión en torno a lo de la presencia explícita e institucionalizada. ¿Puedo reaccionar mínimamente? Simplemente, como luego va a haber más ocasión para el diálogo, una mínima reacción. Estoy de acuerdo, desde luego, en ese diagnóstico, pero sobre todo agradezco el que se añada a la reflexión la perspectiva histórica. Claro, puede uno hacer un análisis puramente teórico y puede uno saltarse las barreras geográficas y los ritmos históricos de las distintas naciones, que son muy diversos y han de ser tenidos en cuenta, para juzgar nuestra propia realidad. Desde luego, el conocimiento de la historia del catolicismo español, y no solo del catolicismo, de la historia de nuestro propio país, como fenómeno diferencial respecto de la situación que se da en otros países, es absolutamente esencial. Y esa perspectiva de ser incorporada luego el diálogo, ya, bueno, y siempre el análisis de esta, porque de lo contrario hacemos propuestas abstractas, yo puedo haber pecado sin duda de ello, abstractas como genéricas que valen para todos los ámbitos sin distinción, pero luego en cada lugar han sucedido las cosas de una manera y ese estudio y el recordar eso me parece esencial para... Normalmente tomamos el atajo contrario, ¿no? Pues centrarnos, por ejemplo, solo en la mentalidad laicista de las personas no creyentes, pero olvidamos, por ejemplo, el propio laicismo de los creyentes. Eso es esencial, tenerlo en cuenta y decirlo. Completamente de acuerdo. ¿Sí? Me ha gustado mucho la conferencia y bueno, también la anterior, y la pregunta que voy a hacer tiene que ver, por supuesto, con las dos, porque me parece que también son muy complementarias. Y tomo bien una cosa que me ha llamado la atención cuando quizá he traicionado mi pensamiento, una cosa que se me ha ocurrido cuando decías lo complementario de este problema de la relación entre la universidad, digamos, y la presencia de la teología, de la fe en la institución. Y entonces yo he pensado otra cosa que lo que tú has dicho, que también es, ¿no? Pues, efectivamente el problema fe, razón, etc. Yo lo que estaba pensando es que también existe el problema desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista científico, digamos, o sea, del lugar, digamos, cómo se concibe a sí misma la teología como condición de posibilidad de que encuentre un lugar en la universidad. Entonces me parece que también este es otro problema que hay que plantearse, ¿no?
es el problema de que también, y hablando además, porque estos son también los ámbitos geográficos son muy importantes, ¿no? Y también yo hablo un poco de la experiencia, digamos, mediterránea, porque los otros tienen problemas que son distintos, ¿no? Pero en el mundo mediterráneo es muy común que la teología, por así decir, se aísle, ¿no?, a sí misma y que esté un poco clericalizada, es decir, que se conciba que la teología es algo simplemente del clero, ¿no? Y eso, que es el espejo, digamos, de este problema que planteabas, ¿no?, ¿no?, el laicismo de los católicos españoles, ¿no?, que se puede decir también de otros pueblos, ¿no? Y pues efectivamente quizás eso habría que replanteárselo, ¿no?, como una condición de posibilidad de que la teología realmente encuentre su lugar en la universidad, ¿no? Y se dé cuenta también de lo que le aporta a ella a la universidad, y, bueno, en la práctica, ¿no?, porque no hablo de las personas concretas, sino que hablo de un problema institucional, ¿no? Vale. Quizá como teólogo es mejor que conteste. Yo invitaría a Monseñor Romera quizá a reaccionar, porque como teólogo está mucho más cualificado. Está mucho cualificado. Yo quería abundar un poco en esto, que en realidad va en la misma dirección las dos intervenciones que se han hecho hasta ahora. Es que la situación, claro, es distinta en cada lugar, y en España es peculiar, desde luego. La situación, miremos ahora desde la universidad, es que no es una universidad la española configurada de cualquier manera, sino una universidad en la que cabe todo. Es el concepto más elástico, menos una cosa, la teología. Todo lo demás cabe. Es increíble la de titulaciones, la de profesionales que se forman en la universidad, pero realmente no haría falta... les cuento un ejemplo. Mi mujer es profesora de griego en la Universidad de Salamanca, y me ha contado que hay un máster ahora que ofrece una universidad con 800 años de existencia, la tercera en la antigüedad, un máster en seguridad, y que ofrece la Universidad de Salamanca y tal, claro, desesperada como todas las universidades por intentar hacer matrícula, claro, pero claro, y para quienes este máster en seguridad van a formarse, hacen un máster de allí, estos señores que están con una pistola en los bancos, los guardias de seguridad, esos caben en la universidad. Bueno, no tengo nada contra los guardias de seguridad, desde luego, pero caben en la universidad y necesitan formación universitaria y entran ahí pisando fuerte. Cabe cualquiera, pero con cualquier profesional con el que se encuentre uno, no voy a citar ejemplos, pues si hay aquí alguno presente, te dice, no, es que ya estamos en la universidad, cabe todo, es el concepto más elástico posible, y solo queda excluida una cosa. Entonces es doblemente sorprendente, doblemente sangrante, en un sitio donde cabe todo. Y ahora, si miramos en otra dirección, miramos a los teólogos. Yo he tenido experiencia, y es una cosa de la que me alegra muchísimo, he sido durante 19 o 20 años profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, ya no estoy allí, y daba clases en la Facultad de Filosofía y en la Facultad de Teología. Perdonen que les cuente mi batallita, y tenía, por tanto, trato durante muchos años, y en algunos casos muy intenso, de real amistad, ¿no?, con teólogos. Claro, yo comparaba inevitablemente a los teólogos con los que tenía relación con otros especialistas de otras disciplinas, bueno, por ejemplo con los filósofos, Y claro, me encontraba con que si había algunos allí que fueran verdaderos universitarios, por esto que se ha dicho antes de la interdisciplinaridad, de la apertura a los saberes, eran justamente ellos los únicos excluidos de las universidades. Quiero decir, eran los que tenían conocimientos amplísimos, históricos, filológicos, literarios, artísticos en muchos casos, aparte de las especialidades ya directamente teológicas, los que tenían una visión más amplia, filosóficos desde luego, y para mí fue muy fecunda la relación con ellos durante todos esos. Y estos hombres renacentistas, estos que realmente se forman en esa razón sapiencial que usted reclamaba hace un rato, esos son los que no caben en la universidad. Y en cambio los demás patanes que sabíamos un poquito sobre no sé qué parcela microscópica, eso sí, es que es una situación realmente que no hay por dónde cogerla, no tiene una lógica, pero tiene una historia. Tiene una historia, y es esencial conocer la historia para interpretarla. Juan Luis Lorda. Bueno, me han gustado muchísimo las dos intervenciones y tantas ideas interesantes, porque ha salido tantísimas cosas. Sí. Y en lo que se ha dicho me he acordado, en esta ausencia de la fe, del gran tema de Newman en la idea de la universidad, donde dice: ¿por qué una universidad necesita todos los saberes? Porque cuando un saber no está presente, los demás saberes ocupan ese lugar. Entonces,
realizan un tipo de papel que no es el que le toca. No está presente la teología, alguien ocupará el lugar de la pregunta por Dios, de la pregunta por la moral, de la pregunta por el sentido de la vida, y quizá le dé un sentido más rebajado y un sentido no crítico. Esto nos pasa también en la Universidad Española, donde se hacen a veces, y llegan hasta los medios de opinión pública, unas declaraciones sobre el sentido de la vida sorprendentes, o sobre un materialismo rampante que simplemente es de un primitivismo que es así porque no ha tenido con quién hablar, ¿no? No le ha sacado los colores con los argumentos. También ha pasado lo contrario, ¿eh? Hemos tenido una fe muy extendida, no muy culta tampoco, porque se ha contrastado muy poco. España ha sido siempre un país, pues hay que reconocerlo así, me parece a mí, no es tirarse piedras contra el propio tejado, pero bastante cerrado. Esas son nuestras circunstancias históricas y también eso nos origina el que estemos tan poco habituados al diálogo. Es un gran tema que hay que construir en este país, en todos los sectores, políticos por supuesto, pero también en la universidad. Yo estoy de acuerdo con ese diagnóstico de Newman, eso ocurre siempre, ¿no? Es un principio de la mecánica de fluidos, ¿no? Siempre se llenan los espacios y realmente también estoy muy sorprendido por el hecho, claro, está relacionado con el problema del cientificismo. La ciencia es algo infinitamente respetable, por supuesto, el cientificismo es otra cosa y uno se encuentra sorprendido siempre ante el espectáculo de aquel que por ser o por decirse científico se siente habilitado para hablar sobre lo humano y lo divino de una forma a veces sonrojante, ¿no? Y claro, esto es desde luego otra razón por la que es absolutamente necesario que el último invitado entre en la universidad de una vez, y en la universidad pública quiero decir, y no esté excluido de una forma impensable, ¿no? Yo creo que debemos dar la palabra a la ciencia, ¿no? Claro, sí.